buenos días, bienvenidos a este espacio de la Federación Colombiana de Educadores que hemos abierto para que los diferentes candidatos, partidos y movimientos expresen sus proyectos y propuestas para alcanzar el poder en la Federación Colombiana de Educadores y en la Central Unitaria de Trabajadores. Quédense con nosotros. Iniciamos nuestro programa con las propuestas y los proyectos de Francisco Torres Montealegre, un reconocido dirigente del magisterio en el departamento de Arauca. La profesora Rosa Cecilia Lemus también nos contará qué propone para llegar a la Federación Colombiana de Educadores. Ella es una reconocida dirigente en la capital de la República. Los maestros colombianos nos encontramos en una situación de enorme dificultad por cuenta de la política del gobierno de Santos de acabar con la educación pública y destruir los pocos derechos que le quedan a los maestros colombianos. Esa cruzada ha llegado hasta la destrucción de la salud de los maestros y de sus familias, del aumento de la jornada laboral con la Directiva 02, de la evaluación de competencias que le niega a los nuevos maestros la posibilidad de ascender, de la negativa absurda a pagar lo que le debe a los maestros colombianos y a llegar a un acuerdo sobre el aumento del salario. Y por supuesto ha continuado en su cruzada contra la educación pública con una privatización desenfrenada. Afortunadamente, el magisterio colombiano ha enarbolado banderas de suma importancia. El pliego de peticiones y el estatuto docente son las dos banderas que tenemos en este momento y que estamos defendiendo con ahínco los maestros colombianos. En ese sentido, estaré en todas las batallas, en el presente y en el futuro, para defender una educación pública, científica y democrática y los derechos laborales de los educadores como miembro de la tribuna magisterial y del polo democrático alternativo. El proceso electoral que realizará la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Federación Colombiana de Educadores el próximo 7 de junio reviste la mayor de las importancias para los trabajadores colombianos en su conjunto y para los educadores en general. Se trata ni más ni menos que de definir quién va a dirigir las luchas de los trabajadores colombianos, quién va a enfrentar las luchas desde la Federación Colombiana de Educadores contra la política general del gobierno. Mi candidatura, y al igual que la candidatura del profesor Francisco Torres al Comité Ejecutivo de FECODE, tienen como primera medida esa garantía de quienes pertenecemos a tribuna magisterial e igualmente pertenecemos al polo democrático alternativo, que igualmente desarrollamos nuestras actividades al lado del senador Jorge Enrique Robledo. Son más de 30 años de lucha defendiendo los intereses del magisterio. En mi caso son cerca de 10 años al frente de la Central Unitaria de Trabajadores defendiendo los intereses de los trabajadores. Un elemento fundamental en estas definiciones es la claridad que deben tener los dirigentes sindicales que aspiran a estas direcciones. Es la posición que deben tener frente al gobierno de Santos. Por nuestra parte no nos asiste la menor de las dudas que este es un gobierno continuador de las políticas de los últimos gobiernos. Este es un gobierno que no se diferencia absolutamente en nada de la aplicación del modelo económico, de entrega de los intereses de la nación, de entrega de la soberanía nacional que antecedió el gobierno del presidente Uribe y que antecedió el gobierno de Pastrana y los restantes gobiernos. Por esta razón, nosotros lo que le estamos ofreciendo a los trabajadores colombianos
le estamos ofreciendo al magisterio colombiano es el talante de unos luchadores formados durante años y años de estar confrontando el modelo económico que ha destruido la industria nacional, que ha entregado la soberanía nacional, que ha destruido el agro y la agroindustria colombiana, que ha entregado sin ninguna vergüenza los intereses de la nación a las grandes multinacionales y a las grandes potencias, que ha llevado al país al peor de los mundos en materia de desempleo, que ha llevado al país a un 70% de informalidad, que ha llevado al país a frenar su desarrollo entregando la actividad económica principalmente a la gran minería que no da empleo ni da desarrollo. Nosotros estaremos con todos los trabajadores y con todo el magisterio al frente de todas las luchas que se vengan en el futuro. Este es el Frente de Lucha en defensa del Estatuto 2277. Aló Maestro, Tolima. Nueva Cultura, Antioquia. Unidad Docente, Partido Socialista de los Trabajadores. Maestros Indignados, Alternativa Socialista. Colectivo Ariadna, Cundinamarca. Activistas independientes. Para el Comité Ejecutivo de FECODE, impulsamos la única lista encabezada por una mujer comprometida, luchadora y capaz. Rosa Cecilia Lemus Abril, lista número 13. No compartimos el proyecto de Estatuto Único de la Federación Colombiana de Educadores, aunque por supuesto estamos convencidos que el magisterio necesita un solo estatuto, pero no es ese proyecto que está presentando FECODE. Como docentes vinculados bajo el 278 consideramos que la propuesta de Estatuto Único de la Federación Colombiana de Educadores no recoge las máximas aspiraciones del magisterio. Porque no es cierto, como nos dicen, que recoge lo mejor del 2277. Leyendo una a una las distintas versiones que nos han presentado, incluida la última, encontramos que prácticamente del 2277 no queda sino la compatibilidad entre salario y pensión. Establece en el capítulo 9 la evaluación que llaman a ellos ahora de diagnóstica, pero que después el gobierno la va a reglamentar como una evaluación para destituir, para echar. Por eso la defensa de las conquistas alcanzadas en el 2277 se tienen que defender y servir de punto de partida para ser extendidas a todo el magisterio. No más dinero para las empresas que negocian con la salud. Salud sin intermediarios, prestada directamente por el Estado. Creemos que la razón de fondo del problema de salud que hoy tiene el magisterio, como la mayoría de los trabajadores de este país, de Colombia, es el problema de la contratación con entidades privadas y que la salud se ha convertido en un negocio. Eso es un negocio con nuestra vida y con la salud de nuestra familia. Pensamos que hay que exigir que se cumplan los contratos, que se aumente la planta física, la planta de servicios que prestan las EPS en atención a especialistas, el médico general, servicios de urgencias, centros de exámenes diagnósticos, etcétera, y luchar a mediano plazo por la estatización de la salud. En defensa de la educación pública, abajo la política educativa neoliberal. Abajo las concesiones, los convenios y los contratos con la educación privada. Estamos contra la política de privatización del gobierno. Queremos que se eche para atrás la directiva ministerial 02, que aumenta el tiempo de clase a los maestros, nos aumenta la carga laboral, la carga académica, mantiene la política de parámetros de estudiantes con hacinamiento de 45 estudiantes por aula, mientras en otras instituciones sobran educadores, y en general contra toda esa política que se ha venido aplicando después de la ley 715 y que ha venido deteriorando la educación pública colombiana. Por el rescate de la democracia sindical, que las asambleas de base decidan qué se negocia, qué no se negocia, cómo se negocia. Rescatemos la democracia sindical, que rescatemos las asambleas de base
como organismos y como mecanismo para que la base esté enterada y pueda decidir sobre qué cosas se negocian, sobre qué cosas se exigen y sobre qué cosas no. Uno de los problemas que ha expresado esto es precisamente el problema del estatuto. La mayoría del magisterio de base no conoce las distintas versiones del estatuto y sin embargo ya la dirección de la federación lo está negociando con el gobierno. Por eso queremos rescatar la democracia sindical, que sean los maestros en la asamblea los que digan cuál es el estatuto que quieren respaldar. Queremos que todo el magisterio se unifique para salir al paro nacional. La coyuntura está dada, es muy importante porque han ganado, todos los que han salido a la lucha han ganado, los últimos son los paperos. Por eso nosotros lo llamamos a que vayamos al paro, pero un paro para ganar, no un paro para perder. Para el Comité Ejecutivo de FECODE, lista número 13, encabeza Rosa Cecilia Lemus Abril. Acompañan León Vallejo, ADI de Antioquia, Nelson Moreno, Cimatol Tolima, Álvaro Saumet, ADE Bogotá, Arnulfo Arce, Cimatol Tolima, Olga Victoria Rivera, ADEC Cundinamarca. Ahora escuchemos las propuestas y los proyectos de Luis Alberto Garzón. El profesor ha sido dirigente en la capital de la República, muy reconocido por el magisterio. También nos acompaña el profesor Luis Alfonso Chala Lugo. Él es un reconocido dirigente en el departamento del Tolima. Los dos quieren llegar a FECODE, ocupar una curul, y aquí nos cuentan sus proyectos. Profe Luis Alberto, ¿qué opina usted sobre el acoso y persecución laboral de los docentes? Con relación a la pregunta del acoso, persecución y maltrato laboral, entiendo que tú tienes un hijo docente en Facatativá y fue objeto de dicho acoso. La Ley 1010 del 2006 nos da a nosotros unas definiciones de acoso, persecución, maltrato, discriminación, entorpecimiento laboral que desmotivan y enferman al trabajador. Tenemos que hacer valer esa ley sea contra quien sea, porque pueden los docentes perturbar a los otros como docentes hacia directivos docentes y directivos docentes hacia docentes. Lo que hay que decir es que hay unos casos donde no opera la persecución. Compañero Luis Alberto Garzón, explíquenos por qué el refinanciamiento del fondo. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio nació quebrado. Los dineros que cancelamos para salud y para pensión antes del 31 de diciembre de 1989 que trabajábamos en las entidades territoriales, esa plata nunca llegó al fondo y el fondo sí tiene que reconocer las pensiones de jubilación, de invalidez, de vejez, las cesantías parciales y definitivas, los intereses a las cesantías y velar por lo de la salud. Por eso cada año nos toca ir en el segundo semestre al Congreso de la República para que el presupuesto nacional nos dejen una migaja, una limosna que nos deje. Pero como si eso fuera poco, los maestros que están en convenios y están en concesiones no son de la planta oficial. Por lo tanto, esos compañeros no le aportan al fondo. Pero con la ley 812 del 26 de junio del 2003 del doctor Álvaro Uribe Vélez, quiso que todos los compañeros nuevos aportaran a un fondo privado. Luis Alberto Garzón, ¿qué opina de la evaluación? Hay que decir con relación a la evaluación que hay dos tipos de evaluación, pero a la que me voy a referir es a la evaluación sanción, contenida en el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia como causal de retiro. Y a esa es a la que tenemos que apuntar a irnos en contra de esa evaluación. Por eso no debe ir dentro del proyecto de estatuto docente, pero sí debemos tener nosotros una alternativa para cuando el gobierno nacional nos presente su propuesta, nosotros tener sobre qué hablar. Hay que decir que para el 2277, en el artículo 81 de la Ley General de Educación, aparece la evaluación sanción para todos los docentes. Cosa diferente es que la Corte Constitucional dijo no se puede evaluar a los del 2277 hasta que los criterios los dé el Congreso de la República. Luis Alberto, ¿cuál es su propuesta de régimen disciplinario para docentes y directivos docentes? A los docentes no se nos debe juzgar por parte de un abogado. La Junta Central de Contadores investiga, juzga y sanciona a los contadores públicos.
El Tribunal de Ética Médica a los médicos. También tenemos que decir que los abogados los juzga el Consejo Superior de la Judicatura. Por lo tanto, a los docentes nos deben juzgar docentes que conocen qué es estar frente a un grupo de estudiantes, a un grupo también de padres de familia. Por lo tanto, en ese estatuto docente debe darse un nuevo régimen disciplinario para los docentes. Luis Alberto, ¿qué debe contener el estatuto docente que está trabajando la Federación Colombiana de Educadores? El estatuto docente, el punto fundamental que debe contener es el de la estabilidad laboral de todos los docentes, la estructura del escalafón y una estructura para la asimilación del 1278 y el 2277 a ese nuevo escalafón. También las situaciones administrativas como permisos, licencias, comisiones, fuera de lo que he dicho anteriormente con relación a la evaluación y al régimen disciplinario, entre otras cosas. También quiero decir que ese estatuto docente será solamente con la lucha de todo el magisterio que lo lograremos, como se obtuvo el decreto 2277 de 1979. Agradezco de antemano la colaboración y apoyo de todo el magisterio colombiano para que Luis Alberto Garzón, número 12 en el tarjetón de FECODE, vaya al Comité Ejecutivo. También para recordarles que estamos apoyando para la Central Unitaria de Trabajadores al número 67, Ramiro Torres, y para la CUT, el número 87, Alexander Gaitán. Para la subdirectiva de la CUT Bogotá, Cundinamarca, a Selmira Herrera, número 116, y por William Carrillo, número 3, como delegado de Cundinamarca a Congreso de la CUT. Compañeras y compañeros maestros de Colombia, reciban un saludo fraterno y solidario. Mi nombre es Luis Alfonso Chala, candidato al Comité Ejecutivo de FECODE el próximo 7 de junio con la lista número 11. Hago parte del Comité Ejecutivo del Sindicato de Maestros del Tolima, Cimatol. Vengo del Movimiento Educativo Solidario, movimiento pluralista, propositivo, democrático e independiente. Hemos hecho una alianza tres departamentos, Nariño, Santander y Tolima, con el fin de garantizar nuestra posición en las dos instancias nacionales más importantes. Por eso, compañeros, pongo a consideración de ustedes las siguientes propuestas. Defensa de la educación pública, es decir, plenamente garantizada para que sea gratuita, con cobertura y con calidad. Estamos también impulsando el Estatuto para la Profesión Docente, un estatuto que dignifique y que profesionalice la educación, un estatuto que garantice la estabilidad laboral de los educadores de Colombia, como también de un escalafón que estimule los títulos, que estimule la experiencia docente y que estimule la producción literaria, ya que hasta ahora el Estado, la única meritocracia es la tramposa evaluación de competencias. Estamos también empeñados por defender el modelo de salud, pero también condenamos en este momento la prestación del servicio. Es decir, que las EPS que nos prestan en las diferentes regiones el servicio no está cumpliendo con el pliego de condiciones. Por eso en el departamento del Tolima estamos empeñados porque estas empresas garanticen lo que se comprometieron cuando firmaron los diferentes contratos. También estamos empeñados por el nombramiento de los educadores, es decir, de los compañeros indígenas de 704. Además, compañeros, estamos también por el impulso de la equidad de género. Fuimos derrotados en el Congreso de Paipa porque definitivamente nosotros estábamos por la ley de cuotas. Por lo demás, compañeros, decirles que esta propuesta independiente nos la acompañen el próximo 7 de junio, votando por Luis Alfonso Chala, la lista número 11. Gracias, compañeros. Mi nombre, Rafael Alberto Molano, un santandereano que hace 4 años postuló su nombre para llegar al Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, con el apoyo de departamentos tan importantes como Tolima, como Amazonas, como Chocó, como de todas las partes del país. Ese paso por la central me ha obligado a pensar que es importante generar cambios, generar retos. Por eso, en un viaje que hice muy rápido de 2 meses a Estados Unidos,
Y por un viaje que hice por el Brasil, encontré que podemos construir un nuevo modelo de sindicalismo en Colombia. Me refiero a un sindicalismo con un poder económico y un poder político, a un sindicalismo con un poder político y un poder social. Esa amalgama hace que en Colombia Rafael funde un movimiento que se llama Propuesta Trabajo Progreso y que esta vez encabezan para la Federación Colombiana de Educadores un compañero con muchas cualidades, con mucha entrega dentro del movimiento sindical del Tolima, Luis Alfonso Chala, identificado con el número 11 en el tarjetón. Lo apoyan Pedro Hernán Osorio del CES Santander, Marlene Pinto del CES Santander y también el compañero Hermes Rosero del departamento de Nariño. Mi número en el tarjetón es el número 75. Con el apoyo y el acompañamiento del departamento del Tolima y el acompañamiento, por supuesto, del departamento de Nariño, entre otros departamentos. Eduardo Muñoz, un dirigente también muy importante en el departamento de Nariño, hace mi segundo renglón, y Nubia Aramendi, en representación de la mujer del departamento del Tolima. Este movimiento, Propuesta Trabajo Progreso PTP, hoy hace ya carrera en el país, una carrera política, una carrera sindical, una carrera económica. Invitar a todos nuestros compañeros. Debe ser un sindicalismo propositivo, un sindicalismo empresarial, pero no me refiero al contrato sindical, me refiero a hombres y mujeres que podamos construir un mejor porvenir, un mejor mañana para nuestros hijos, para nuestras familias. PTP es pluralista, es visionario, es democrático. PTP es respetuoso de los derechos, por supuesto, y de los deberes de los profesores de la clase trabajadora. Propugna siempre por un mejor mañana para todos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Y para finalizar, el profesor Luis Alberto Mendoza Periñán. Él es actualmente presidente del sindicato en Bolívar, allí ha hecho trabajo político y sindical, y aquí están sus proyectos para alcanzar una curul en la Federación Colombiana de Educadores. Estamos haciéndole el llamado a todo el magisterio de Colombia para que el día 7 de junio con su voto apoyen mi aspiración al Comité Ejecutivo de FECODE. Con el número 10 está marcado mi nombre y desde allí seguir impulsando la lucha y la resistencia contra todas las políticas del régimen del presidente Santos, que no viene sino a acabar con los derechos de los trabajadores, a acabar con los derechos del magisterio colombiano y profundizar su política de privatización de la educación pública en el país. No podemos olvidar los maestros, que este presidente actual ha sido el generador en grado sumo de la tragedia que vive la educación colombiana. Desde cuando el acto legislativo 01 del 2001, él como ministro de Hacienda en el gobierno de Pastrana lo impulsó dándose bombos y platillos para poder cumplir la pie juntilla los mandatos al Banco Mundial de privatizar la educación. Por ello, estamos impulsando la lucha y la resistencia, y esa es una de mis metas como ejecutivo de FECODE, luchar contra todas estas políticas, por el rescate de la educación pública, por el rescate de nuestros derechos, pero de manera conjunta estaremos nosotros igualmente impulsando al Comité Ejecutivo de la CUT, al compañero Elías Fonseca con el número 70,
un luchador, un aguerrido representante de los maestros que hoy ha dado muestra de cómo se lucha, cómo se pelea y cómo se conquistan los derechos. Por ello llamamos al magisterio a que nos apoye. El 10 para FECODE y el número 70 para el Comité Ejecutivo de la CUT. Además, quiero hacer un llamado al magisterio de toda la costa y del departamento de Bolívar para que con su apoyo y respaldo pueda llegar al Comité Ejecutivo de FECODE. Quiero poner al servicio de todo el magisterio colombiano mi experiencia como dirigente sindical en Bolívar y en la costa, como presidente de la CUT Bolívar en su momento y hoy como presidente del Sindicato Único de Educadores de Bolívar, por la defensa de la educación, por la defensa de los derechos de todos los trabajadores y de los educadores, asimismo por una lucha frontal contra las políticas del régimen de Santos que hoy niega el derecho de asociación, niega el derecho de la discusión de pliego, niega el derecho de la huelga, en fin, vive negándole derechos fundamentales a los trabajadores. Pero de igual manera, también por la salud, el derecho a la salud que el gobierno viene negándole al magisterio de manera particular cuando ha pretendido acabar con nuestro fondo de prestaciones sociales y acabar prácticamente con la vida de los maestros y sus familiares. Pero de igual forma, la salud del pueblo colombiano que viene impulsando una reforma peor que la misma Ley 100, que es nefasta y ha sido la peor catástrofe para los colombianos. Defendamos el derecho a la vida de todo el pueblo y por eso desde FECODE estaremos impulsando todas estas luchas, todas estas grandes jornadas contra todas estas políticas que no hacen otra cosa que ahondar la miseria en el pueblo colombiano. Indudablemente Luis Alberto Mendoza Periñán es un excelente candidato para llegar al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores FECODE en las elecciones del próximo 7 de junio. Luis Alberto, junto con el Magisterio de Bolívar y también acompañando al resto del Magisterio de la Costa Atlántica, ha librado las batallas que le han dado los derechos principales que mantenemos los maestros y además también ha ido codo a codo con esas batallas que últimamente hemos dado para mantener esos derechos que el gobierno hoy de Santos quiere quitarle a los docentes colombianos. Creo que votar por Luis Alberto es un voto de confianza y un respaldo a alguien que toda su vida la ha dedicado a esta labor y que bien lo ha hecho en el departamento de Bolívar como presidente del SUDEP y que queremos que vaya a la ciudad de Bogotá, a FECODE, a ser parte de la dirección nacional que oriente las luchas que necesariamente tendremos que dar porque el gobierno de Juan Manuel Santos quiere seguir quitándole derechos a los maestros colombianos. Él va a estar conmigo en la actuación de la candidatura de Elías Fonseca Cortina al Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Esa pareja la hemos ligado para que en el departamento de Bolívar y en el resto de departamentos de la costa podamos obtener los votos suficientes para llegar a estos cargos de representación y seguir contribuyendo con nuestra lucha, con nuestro tesonero empuje a que el gremio docente logre defender sus derechos y conquistar nuevas garantías para ejercer la labor docente. Y aquí finaliza nuestro tiempo. Esperamos que las propuestas, los proyectos de los candidatos, de los partidos y movimientos que aspiran a la Federación Colombiana de Educadores y a la Central Unitaria de Trabajadores, pues sirvan para que ustedes tomen la mejor decisión el próximo 7 de junio, cuando se realizarán elecciones para elegir a quienes dirigirán estas organizaciones. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Nos vemos en 8 días. Hasta pronto.